El evento Conexión 1014 es una estafa. Mucha gente está diciendo que los enlaces no sirven, que los manda a la Play Store o les aparece un error. Así es, amigos, la comunidad está molesta y piensan que es un engaño. Algunos dicen que las recompensas solo son para streamers y para creadores. ¿Acaso es verdad? ¿Vale la pena participar en el reto 1014 o es una pérdida de tiempo? ¿Te gustaría saber más detalles sobre esto? Mira el video completo. Muy buenas, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Pensé que no era necesario otro video, pero mucha gente está preguntando de todo, desde que el enlace no sirve hasta si puedes participar si no eres de la TAM. Antes me gustaría agradecer a Alejandro, a Katekio y a Dimone por hacerse miembro del canal. Por supuesto a los demás miembros por apoyar mis videos y a toda mi comunidad. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Como sabemos, el reto Conexión 1014 ya está disponible. Ayer subí un video detallado con todas las dudas y preguntas que posiblemente tengan, así que si no lo han visto se los recomiendo. La cuestión es que aunque el video estaba bien detallado, mucha gente no entendió bien, se confundió y por ello es que no está participando correctamente. Solamente voy a aclarar dos dudas, las más importantes, y es que por alguna razón, aunque las expliqué en el video anterior, la gente no entiende, amigo. Si tienes más dudas, lo siento, tendrás que ver el video anterior. Ya me cansé de contestar un montón de comentarios que preguntan lo mismo que está en el video. La primera duda que quiero aclarar es por qué cuando entras al enlace te manda a la Play Store. Como dije, lo expliqué en el anterior video, pero te lo voy a explicar más a detalle. Esto lo hago prácticamente porque es lo más importante para participar. Si lo haces incorrectamente, puede ser que tu participación no cuente. Si al abrir el enlace te manda directamente a la Play Store, solamente abre el juego desde ahí, o a la App Store, cual sea de las dos. Y si no te carga ninguna de las dos, puedes copiar el enlace y pegarlo en tu navegador. En teoría eso debería ser suficiente, pero existe un tercer método. Así es, amigos, un tercer método para la gente que les aparece error cuando quieren ingresar el enlace en su navegador. Si te aparece un error al ingresar el enlace, no te asustes, aún puedes participar, pero no de la misma manera. ¿Cómo? Entonces te estarás preguntando, con un código QR. Lo que se debe hacer solamente es escanear este código QR en tu celular, sería el equivalente al enlace, es exactamente lo mismo, te llevan al juego o al App Store y Play Store. Te comento que tanto el enlace como el código son completamente oficiales, son proporcionados por COD Mobile, así que tranquilos, son 100% seguros. Espero que con esto no quede ninguna duda y todo el mundo ya pueda participar. No entiendo la verdad por qué hago este video, si ya lo expliqué, no entiendo a mi comunidad. La segunda cosa que quiero aclarar es también el tema de la región. Lo primero que se debe saber es que el evento está realizado por Call of Duty Mobile LATAM, por lo que sí, este evento está pensado para LATAM. Sin embargo, aunque este evento está pensado para LATAM, países como Estados Unidos también pueden participar, y creo que también Brasil. Lo que sí no me queda claro es si países como España también pueden participar, ya que usan nuestra misma versión global, así que en teoría deberían. De todas maneras, no se pierde nada con intentarlo, así que no pasa nada. Lo que sí quería aclarar es que si es para todo el LATAM, cualquiera que tenga una cuenta de COD Mobile versión global puede participar. La versión de arena no aplica para este evento. Un comentario que mucha gente está haciendo es que el enlace sirve para apoyar al creador, para que le den skin, para que le den a él las recompensas. De primeras, esto es completamente falso. Aunque usen un montón de enlaces, no te van a dar nada, no te van a dar recompensas, ni siquiera code points. El enlace sirve para contabilizar a cuánta gente está participando en el evento 1014. Si no, imagínate cómo van a elegir los ganadores. ¿Acaso de toda la versión lo van a elegir normalmente? Pues no, más de un inactivo seguramente le va a tocar. De todas maneras, si no quieres usar un enlace de un creador, puedes usar uno de las redes oficiales de COD Mobile. Han publicado bastante en Insta, en Facebook, etcétera, así que tranquilo, pero te digo, no beneficia ni afecta en nada. También andan comentando que los ganadores del año pasado fueron streamers o creadores de contenido y por ello es que no quieren participar. Evidentemente participar es completamente voluntario, tú decides si lo haces o no, pero te quiero comentar una cosa. Los de COD Mobile envían a streamers o a creadores de contenido code points al buzón y también ruletas anticipadas. Eso quiere decir que un creador de contenido no creo que esté compartiendo su enlace a full para que le den una skin, evidentemente no tiene ningún tipo de sentido. Lo que sí ha pasado hace un año es que la recompensa principal del Spectre mítico le tocó a alguien que ya lo tiene y la gente se remolestó, pero eso lo sabemos desde el principio. Las recompensas se eligen de forma aleatoria y por ello te puede tocar aunque ya tengas.
Claramente esto tampoco me gusta, no voy a decir que estoy de acuerdo con eso, claro que no, a mí me gustaría que solamente le toque a gente que no tiene y si por alguna razón te toca y ya tienes, se lo pasen a otro que no lo tenga. Pero como este evento es de COD Mobile y no mío, pues nos tenemos que soportar las reglas que ellos pongan. Cuando hice mi sorteo, yo sí puse que la gente que no tenga míticas es la que participa. Hablando de sorteos, cuando lleguemos a los 500,000 suscriptores, haré uno con al menos 10 míticas o 10 armas legendarias, así que si no estás suscrito te recomiendo que te suscribas ahora mismo. Volviendo al reto 10-14, las recompensas, que son más de 1700, se van a repartir entre los que participen, entonces ¿merece la pena participar o simplemente es pérdida de tiempo? Te quiero preguntar cuánto tiempo te toma abrir YouTube y encontrar el video, que en teoría deberías tenerlo en tus me gusta. Exacto, a lo mucho 10 segundos se toman hacer todo eso. Si te toma 10 segundos el entrar al juego y son 10 días, hablamos de que son en total 1 minuto con 40 segundos, así que tampoco es pérdida de tiempo porque 1 minuto realmente no es nada. En pocas palabras, el evento sí merece la pena, ya que como viste no toma tiempo entrar y con eso tienes una oportunidad, aunque sí, claro, un poquito baja, de conseguir prácticamente una skin. El juego tiene millones de jugadores, eso ya lo sabemos, pero recuerda que sin enlace no vas a participar, así que no, la gente normal que entra al juego no tiene oportunidades como tal. El reto conexión 10-14 ya se ha hecho en años anteriores, es decir, esto no es nuevo. Al principio, en su primera edición, fueron bien poquitas recompensas, luego lo aumentaron a casi 1000 y ahorita son 1700 más. La primera vez que hicieron este reto, pedían un montón de requisitos, de hecho hacía honor a su nombre, por eso era reto, pero ahora no. Entra, solamente quédate en el lobby y ya está, ni siquiera juegues, es más, lo más importante, ni siquiera juegues. Claro que nosotros somos unos viciosos y por supuesto que vamos a jugar, pero como te dije, esto no es como tal un requisito, esto es más o menos voluntario. Recuerden que con solamente conectarse los 10 días obtendrás recompensas aseguradas como cupones, boletos dorados y por supuesto contenedores legendarios, así que a tomarlo muy en cuenta. En conclusión, el evento no es ninguna estafa, simplemente hay que entrar correctamente al enlace y de esa manera participar, y cualquiera de los que participe puede ganar sin importar si tiene o no tiene skins. La mera verdad, como dije, es el único punto negativo que le encuentro a este reto 10-14, creo que esto es lo más feo que puede existir, pero claro, esperemos que pronto los de Coxito cambien ese sistema. Tampoco estoy diciendo que solamente le toquen recompensas a la gente que nos recarga, los que recargan también merecen, por supuesto que sí, pero no una skin repetida. Porque si le toca algo que ya tienen, se pone duplicado y no te dan nada. Creo que te dan un par de créditos, ¿no? Como 500 o 200. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Sé perfectamente que todo esto ya lo había aclarado, pero no tan a detalle porque la gente creo que no entendió. Si tienes más dudas, por favor mira el video anterior de este reto, porque ya no voy a aclarar nada, ya aclaré absolutamente todo, creo que no merece tanto la pena. Sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre. Hasta otro próximo video, amigo.